Desde el inicio de este podcast, hemos hecho hincapié en la importancia del procesamiento auditivo para el desarrollo integral del niño y su proceso de aprendizaje. No es ajeno al ciudadano común que los conocimientos académicos se imparten por vía auditiva desde los primeros niveles educativos y se usan apoyos visuales para complementar esa tarea. Pero hay una habilidad de la que poco se habla, que sirve de puente entre el lenguaje oral desarrollado por el niño, que sirve de plataforma, y la adquisición de la lectura y escritura. Esa habilidad es la conciencia fonológica. De ella y su relación con el procesamiento auditivo hablaremos en este episodio para introducir al escucha a una nueva serie sobre conciencia fonológica donde contaremos con la invitada encantadora que ha dedicado años de su vida profesional a estudiar y a instruir a otros en relación a este tema. Comenzamos. Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago. Y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. Nos volvemos a encontrar ambas solas, luego de mucho tiempo en el que hemos estado recibiendo invitadas especiales en el podcast. No puedo estar más feliz y complacida de lo maravilloso que ha sido contar con sus aportes desde el conocimiento y la larga trayectoria de cada una de ellas, ¿verdad, Diani? Ay, sí, yo también súper emocionada porque además con la próxima invitada no va a ser diferente. Estoy súper contenta de tenerla pronto con nosotras, Simone. Y bueno, no quiero hacer spoiler, pero sí les anticipo que es alguien que se ha dedicado mucho al estudio de la conciencia fonológica y por muchos años ha entrenado a profesionales en el área educativa para entender y trabajar esa habilidad. En este episodio pretendo hacer un enlace o conectar el tema que a nosotros nos ocupa en este podcast, es decir, el procesamiento auditivo, con la conciencia fonológica para que se entienda por qué estamos ofreciéndolo en este espacio. Así que bueno, sin más preámbulo, entremos en materia, ¿te parece? Perfecto. Fíjate, voy a definir de manera sencilla la conciencia fonológica, ¿ok? Es una habilidad metalingüística, es decir, que nos permite operar o realizar operaciones sobre el lenguaje que ya conocemos, a través de la cual podemos identificar, distinguir, intercambiar y jugar con elementos lingüísticos como palabras, sílabas y fonemas. Se comienza a desarrollar desde muy temprana edad con ayuda indispensable de nuestro sistema auditivo, aparte de las habilidades cognitivas que van madurando en el niño junto con las habilidades auditivas. Esta habilidad sirve de puente entre el lenguaje oral y el lectoescrito, de ahí su importancia para la adquisición de este último aprendizaje. Para ser más gráfica, les daré ejemplos. Fíjate, gracias a ella detectamos palabras que riman, identificamos palabras con sonidos similares, sea al principio, en el medio o al final. Podemos jugar a convertir una palabra en otra intercambiando sílabas o sonidos y podemos también identificar la cantidad de sílabas de una palabra. Todo esto, por supuesto, va a ser ampliado con nuestra invitada en la serie que comienza la próxima semana, ya, bueno, con todos sus detalles de cómo se llaman, de cómo se va adquiriendo, de los apoyos que hay que darle a estos chicos para que favorezcan pues esta adquisición, etcétera, ¿ok? Ahora, para enlazar la conciencia fonológica con el procesamiento auditivo, es necesario retomar que tenemos una diversidad de habilidades auditivas que el niño va desarrollando gracias a la madurez del sistema auditivo, que a su vez se va logrando con la constante estimulación auditiva que recibe del entorno desde el nacimiento. Bajo condiciones de normalidad, se integran las diferentes habilidades para permitirnos una escucha eficiente. Así que todas son necesarias y esto quiero remarcarlo, todas son necesarias.
Sin embargo, por razones didácticas y de tiempo, me enfocaré en aquellas habilidades que guardan una relación más directa con el tema de la serie por venir. Prometo que luego haremos una entrega donde expondremos cuáles son todas estas habilidades, ¿ok? Diani, ¿y de cuáles habilidades estarás hablándonos hoy? Ok, fíjate, en resumen, haré énfasis en discriminación auditiva, aspectos temporales de la audición y la detección de aspectos suprasegmentales. Acá los aspectos suprasegmentales los voy a detallar, que serían el reconocimiento prosódico, la intensidad, la altura tonal, ritmo, duración, timbre y acentuación. Sin embargo, voy a hacer énfasis o voy a tomar uno de estos específicamente para enlazarlo con la conciencia fonológica. Ok. Bien, antes de continuar, quisiera exponer lo siguiente. Es algo que cuando yo doy el curso de procesamiento auditivo y lo enlazo con el tema de la lectura y escritura, es parte de estas consideraciones pues, que expongo. Fíjate, el habla es un continuo en el que resulta difícil separar los segmentos. Es decir, nosotros estamos hablando y estamos alcanzando significados sin estar conscientes o pensando en sílabas o diferenciando fonemas, ¿ok? Dentro de las palabras que estamos escuchando, no estamos conscientemente segmentando hasta aquí llego esta palabra, hasta aquí llego la otra, hasta aquí Ujú, llego el fonema, eso no lo hacemos. Nosotros estamos conversando y estamos digamos, captando significados y damos respuesta a esa pregunta, a esa información, a esa instrucción, etcétera, construyendo también significados, ¿no? Desde todas las habilidades que tenemos. Pero en cambio, en la escritura, cuando tú estás escribiendo, valga la redundancia, se representan las unidades fonológicas de la lengua a través de grafemas, porque el grafema es la letra, ¿ok? ujú, Entonces, para poder leer y escribir es necesario reconocer, identificar y separar esas unidades lingüísticas que en el habla se oyen en bloques. ¿Me explico? ujú, Entonces, en el español, los fonemas que corresponden al habla tienen una representación gráfica llamada grafema, que viene siendo la letra. ¿Ok? Y en ocasiones, un fonema puede ser representado por diferentes grafemas, como por ejemplo pasa con el fonema S o S, se representa con S, ujú. cuyo grafema puede ser la S, la C o la Z, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Porque en España sabemos que es diferente. Gracias a nuestro sistema auditivo podemos discriminar los fonemas de nuestra lengua en todos sus rasgos, detectar la duración de los mismos y las transiciones entre un fonema y otro dentro de la sílaba, también entre las sílabas dentro de una palabra y entre palabras dentro de una oración. Captar esos mínimos espacios de pausa es una habilidad maravillosa de nuestro oído. Esto no solo nos permite alcanzar el desarrollo de un habla inteligible sin distorsiones fonológicas ni alteraciones morfosintácticas donde las palabras están completas y separadas una de otras dentro de una misma idea, sino que además cuando comencemos el recorrido del aprendizaje de la lectura y escritura, podamos llevar ese conocimiento de nuestra lengua y las delimitaciones de sus segmentos a la nueva lengua que representa el lenguaje lectoescrito. En esto último que les digo, pueden ver conjugadas todas las habilidades auditivas ya nombradas. Específicamente, vamos a puntualizar aquí que están como bien, digamos, de alguna manera descritas la discriminación auditiva y los aspectos temporales de la audición, ¿no? Diani, me queda todo claro, pero tengo una duda. ¿Qué sucede en esta habilidad cuando un niño presenta un desorden en el procesamiento auditivo? Como decía Cantinflas, Simone, ahí está el detalle. Porque te imaginarás que con todo lo que hemos hablado a lo largo de este podcast, y si entendemos que las habilidades auditivas de esos chiquitos van a presentar distorsiones de su proceso madurativo, entonces podemos entender también que habrán dificultades en la adquisición de la conciencia fonológica
y, en consecuencia, en su proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. Por supuesto que estas dificultades serán de diferente grado de severidad en cada niño y eso va a depender de muchos factores. eh, Factores que están relacionados con si el desorden es periférico y o central. En el caso de ser periférico, desde qué edad comenzó, qué tan comprometidas están las habilidades auditivas, si estos chiquitos han tenido apoyo terapéutico oportuno en el área del lenguaje. En los casos que así lo ameritan, no podemos dejar a un lado la importancia de tener acompañamiento médico por otorrinolaringología y alergología para tener un sistema auditivo sano desde el punto de vista orgánico. Adicional a ello, Simone, también es importante destacar que puede convivir un desorden en el procesamiento auditivo con cualquier otra condición del neurodesarrollo, por lo que en ese caso pues hay otros factores que se conjugan como cognitivos, sensoriales, etcétera. ¿Ok? Entonces, digamos que la manera en la que se va a afectar la adquisición de la conciencia fonológica es múltiple, ¿no? Entonces, hay que, dependiendo del caso, las circunstancias, la atención oportuna, si existe condiciones orgánicas o no que atender en cuanto a salud, en fin, pues como hay que analizar cada situación y ver según las habilidades auditivas que estén afectadas, de qué manera pues impacta en mayor o menor medida. Eso tiene mucho sentido. Pero, okey, y hay una figura dentro del equipo multidisciplinario que creo que hemos hablado poco de ella y me parece prudente traerlo en este momento. La figura del psicopedagogo, ¿cómo entra acá en esta conversación? Ok, Simone, fíjate, la figura del psicopedagogo acá va a ser de gran importancia cuando ese nene que entra por lo general a recibir terapia de lenguaje y nosotras trabajamos habilidades auditivas y procesamiento de información, pero en el momento en que ese niño tiene que enfrentar los desafíos de una escuela, tiene que comenzar el recorrido hacia la adquisición de la lectura y escritura. Entonces, la figura del psicopedagogo es importante porque tiene que trabajar estas habilidades de la conciencia fonológica para facilitarle ese acceso, o sea, ese puente en el que se convierte la conciencia fonológica entre el lenguaje oral y el lenguaje lectoescrito. El lenguaje oral que trabajamos los terapeutas del lenguaje y el lectoescrito que es abordado por el psicopedagogo. Cuando veamos este nuevo episodio, profundizando en el tema de conciencia fonológica, me encantará poder escuchar en boca de nuestra invitada todo el campo de acción de ellas, ¿no? Y de qué manera entonces entran dentro del trabajo de estos chiquitos con desorden en el procesamiento auditivo. Evidentemente, digamos que a veces pasa, ¿no? Por las realidades que tenemos en nuestros países, que el niño llega a psicopedagogía porque tiene muchas dificultades para adquirir la lectura y escritura, y el psicopedagogo, conocedor de esta área, se da cuenta de que hay unas bases que deben ser trabajadas en terapia del lenguaje, ¿ok? Porque se da cuenta que el problema viene de atrás, no Ujú, es que es porque no puede aprender a leer y escribir, es que de por sí con la lengua materna a nivel oral hay problemas. Entonces lo ujú. envía al terapeuta del lenguaje y comienza el recorrido al revés, digamos, ¿no? Pero es Sí. porque entonces de manera tardía los padres están buscando ayuda porque el colegio prendió las alarmas por el tema de la lectura y escritura. Entonces, bueno, digamos que hay diferentes escenarios que se pueden presentar. Pero bueno, efectivamente, el papel del psicopedagogo es determinante en estos niñitos, ¿ok? También se da el caso de que hay chiquitos que comienzan desde muy pequeñitos, porque bueno, las alarmas se prenden muy temprano y de manera importante, entonces los papás lo llevan a terapia de lenguaje, se trabaja fuertemente las habilidades auditivas, se hace un recorrido también médico que haga falta en el caso de los niños
vamos a ser más puntuales con los que tienen desorden en el procesamiento auditivo periférico, nada más solito y puro, y cognitivamente y sensorialmente todo lo demás está bien. Entonces, si haces un trabajo en el área de terapia del lenguaje, abordando habilidades auditivas, abordando todo lo que a nivel de procesamiento ese niño necesita superar para desarrollar su lenguaje oral. Y entonces, bueno, llega un momento en que este niño es dado de alta y no tuvo que confrontar ningún tipo de dificultad para acceder al aprendizaje de la lectura y escritura. Por eso, Ujú, la importancia de la atención oportuna, ¿no? Y de ir captando esas alarmas. A veces hay papás que bueno, sus conocimientos, su experiencia, pues no le permite verlas a tiempo, o a veces hay alguna negación por allí, entonces no lo llevan a tiempo. Pero cuando sí es de esa forma, que el terapeuta del lenguaje puede intervenir de manera temprana, bueno, la historia es otra. Y a veces el psicopedagogo no entra en la ecuación, ¿ok? ujú, Pero bueno, como te digo, anécdotas hay muchas. Por si no quedó claro, quiero recalcar que estos comentarios finales están dirigidos a aquellos casos donde solo tenemos un desorden en el procesamiento auditivo periférico y en niños que no tienen ninguna condición en el desarrollo, ¿ok? O sea, en su neurodesarrollo. Los escenarios cuando tenemos un desorden en el procesamiento auditivo central son muy diversos, por lo que ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Entonces, en estos casos, el aporte del psicopedagogo va mucho más allá de trabajar la conciencia fonológica, pues tiene que seguramente trabajar una serie de aspectos que son de su área de competencia que son más amplios. Bueno, Diani y yo esperamos que esta explicación sirva de preámbulo para conectar con lo que nuestra próxima invitada te traerá a ti, nuestro escucha, y te damos las gracias por habernos acompañado en este episodio de hoy. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram a través de nuestra cuenta Desde la Escucha Podcast o nos puedes escribir un correo electrónico a desde la escucha podcast@gmail.com si deseas que ampliemos información sobre algún tema de tu interés. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.